1-1, ¿se escucha? Hola Roberto, ¿se escucha? Saludos camarada desde Cancún. Bueno, hoy vamos a tener el análisis del primer año de gobierno de Bukele. Esperamos que podamos compartir todo lo que hemos preparado hoy para este análisis. Parece que hoy ha sido un buen día, no ha salido el sol nuevamente después de mucho tiempo. Bueno, vamos a esperar que se conecten algunos más. Si podrían confirmarme si el audio se escucha bien o si hay problema, sería bueno. Vamos a esperar que se puedan conectar más compañeros y compañeras. Bueno, al parecer las lluvias han disminuido, bueno, prácticamente cesado, y eso es una buena noticia debido a la enorme vulnerabilidad que tiene el país y todo lo que hemos vivido, ¿no? O sea, han sido 2 semanas, más o menos 2 semanas de problemas, muchas familias. Vamos a hablar un poco acerca de esa cuestión y otras cosas también que han pasado. Pues bien, yo creo que podemos empezar. La idea ahora es básicamente hacer un pequeño balance de lo que ha sido el gobierno de Bukele, el gobierno que entró en el 1 de junio del año pasado. Y bueno, vamos a analizar un poco una serie de situaciones. Primero, las políticas que se han implementado, las promesas que también se dijeron en la campaña, si estas realmente se han cumplido. También vamos a la situación actual. Quizás yo dividiría esta Facebook Live en 2 partes, principalmente una, analizar los meses pasados en el que estuvo funcionando la política de Bukele, en el que básicamente haría un corte, digamos, un poco drástico en la cuestión, al llegar a la cuestión del coronavirus o de la COVID-19 y la situación de las lluvias. Y creo que terminaríamos con esa cuestión porque me parece bastante interesante, porque es una manera para analizar cómo las políticas del gobierno han impactado en las condiciones de vida de los trabajadores, si no es en estos periodos de crisis, ¿no? Crisis agudas que hemos vivido o que estamos viviendo, ¿no? Lo que tiene que ver con la pandemia y la situación de las lluvias. Pues bien, como ya hace creo que 15 días más o menos habíamos analizado el carácter del gobierno de Bukele, en el que habíamos dicho, bueno, que habían ciertas condiciones que habían creado o que habían, digamos, impulsado la aparición de este gobierno, que es un gobierno, digamos, diferente, no por, bueno, sí, se puede decir que es un gobierno diferente, ¿no? Porque nace en condiciones, digamos, extraordinarias. O sea, no viene de un partido tradicional como ha sido el FMLN o como ha sido Arena. Es un candidato también que se vendió como un candidato joven, un candidato también con una nueva forma de hacer política. Pero bien, vamos a analizar. Y bueno, y todo este discurso también de que romper con el bipartidismo, romper con las viejas prácticas, romper con un montón de cuestiones, dejar todo eso atrás y bueno, negar o plantear de que bueno, pudiera haber un avance a partir de las viejas instituciones, le valió para poderse candidatear y para poderse postular como presidente y finalmente ganar, ¿no? Y esto también, como lo decíamos anteriormente, hace 15 días, ha sido la expresión del desprestigio de las instituciones tradicionales. O sea, estamos hablando de los partidos burgueses, como el bueno, de los partidos en general, no solo los burgueses, como el FMLN, como Arena, bueno, todos prácticamente, que bueno, durante 3 décadas han gobernado y no pudieron hacer avanzar o cambiar drásticamente o transformar las condiciones de vida de la clase trabajadora, ¿no? Y todo este periodo de sección pues lleva a la aparición de este candidato, ¿no? Un candidato millennial, como se le ha dicho,
y bueno, al final termina catapultando todo ese descontento que la gente sentía y que buscaba una alternativa, ¿no? Eso fue lo que analizamos hace 15 días. Pues bien, ahora nos toca analizar qué es lo que ha hecho en este periodo, ¿no? Y como ya decíamos, él se vendió como un candidato nuevo, con nueva forma de hacer política. Y para empezar quisiéramos analizar las cuestiones más concretas, ¿no? Acerca de la situación del empleo, ¿no? Que es una cuestión bastante difícil de tratar, bueno, y que ha sido un problema histórico en El Salvador. Ahora mismo que conocemos los datos, sabemos de que la mayor parte de la población está en una situación de subempleo, una situación de empleo informal. Y bueno, las condiciones en las que trabajan esta gente pues son precarias. Así también hemos visto dentro de la cifras de, digamos, de desempleo general, pues siempre se han mantenido al 7%, pero estas cifras han pasado del 6 al 7% y se ha ido incrementando últimamente en los años, ¿no? A partir de la situación de la crisis económica que se ha venido desarrollando desde el 2008, ¿no? Porque, bueno, vamos a decir que básicamente son los efectos de la crisis, ¿no? Porque no ha habido una recuperación como tal, ¿no? Una recuperación que genere miles de empleos en el país. Y bueno, las cifras de empleabilidad pues son muy bajas. Y no solo eso, sino que también están maquilladas porque, bueno, se toman en cuenta digamos, datos que no deberían de ser considerados para esta situación del empleo formal. Así que lo que podemos decir es de que durante estos años, pues la juventud, la clase trabajadora en general ha tenido problemas de empleo, ¿no? Y eso no es algo que lo estemos inventando, sino que es una realidad que se vive. O sea, tú sales del bachillerato, sales del noveno grado, sales de la universidad y básicamente no tienes una oportunidad para poder emplearte, ¿no? Y eso es un problema grave, ¿no? Entonces, a un año del gobierno de Bukele realmente se han generado empleos, pues algunos datos nos dicen de que básicamente no. De hecho, un análisis de Funde nos decía de que solamente había crecido el 1% del empleo, ¿no? O sea, básicamente no creció en gran cantidad esta situación. Pero muchos, bueno, estas son cifras tomadas del Instituto del Seguro Social, o sea, cuánta gente se afilió al Seguro Social y están en un lapso, digamos, de noviembre del 2018 hasta noviembre del 2019. Aquí tenemos que hacer una excepción o tenemos que hacer una explicación, ¿no? O sea, si tomamos este año, los datos que tenemos, que decíamos del 2018 al 2019 en noviembre, pues se podría decir de que el gobierno de Bukele solamente tenía 7 meses de haber entrado y por lo tanto no podía cambiar ese tipo de cifras, ¿no? Sin embargo, esto, digamos, refleja, o sea, crecer un 1%, refleja una situación de bastante desconcertante, ¿no? Para todos los jóvenes y trabajadoras en general. Porque hay mil formas, ya lo vamos a ver más adelante, de crear empleos, ¿no? Y no hay una política, digamos, de empleo. De hecho, lo que se ha desarrollado en estos 7 meses, pues una situación de despidos dentro del sector público, ¿no? O sea, su empleo y bueno, no han habido condiciones laborales, no han habido condiciones de, digamos, de defensa de los derechos de estas personas, ni tampoco han sido reinstalados, ¿no? En esta situación. O sea, nosotros como marxistas estamos en contra de la burocracia del Estado y muchas de las plazas que se tenían, pues básicamente era burocracia, ¿no? Y eso puede ser un paso adelante. El problema está en que el gobierno debería de tener una política de empleos para una alternativa para esta gente que se va a quedar sin ningún tipo de ingresos. No sé qué pasa con esas familias trabajadoras que perdieron su empleo, ¿no? En diciembre del año pasado pues vivimos esa crisis, estas personas se organizaron, hicieron una serie de denuncias y un montón de situaciones. A la fecha no se ha resuelto esa situación, lo que ha profundizado la situación del empleo. Y por el lado, digamos, de la economía, también tendríamos que hacer una explicación porque el gobierno realmente no controla, digamos, las grandes empresas, no controla la producción en general del país. Ellos no, básicamente solo pueden hacer políticas y por lo tanto esto no puede influir tanto en la situación de cómo las grandes empresas crean empleo, ¿no? Alguien podría decir, o se puede decir esto, es válido, ¿no? Pero esto tiene que ver con la situación económica y con el sistema en el que nos encontramos, porque tenemos un montón de gente trabajando, digamos, gran cantidad de horas laborales
Y aquí van las contradicciones que genera el capitalismo, por ejemplo. Tenemos una persona que llega a trabajar 60 horas semanales cuando debería de trabajar 44, ¿no? O tenemos, bueno, tenemos esa situación. Hay una gran concentración de trabajo en un pequeño grupo reducido de gran parte de la población que no tiene empleo, ¿no? Entonces, una política que sí puede hacer, y allí sí vamos a hacer la acotación, una política que sí se puede implementar, pues es la reducción de la jornada laboral, ¿no? Y sin disminución de salario. Pero esto toca los intereses, ¿no? O sea, con una reducción del salario por lo menos a 36 horas, pues ya empleas a uno. Lo que hace esta política es distribuir el trabajo existente en las manos existentes, ¿no? Y con esto se empieza pues a disminuir las cifras de empleo, ¿no? Es una de las formas en cómo podría haberse resuelto esta situación o cómo se podría estar resolviendo, pero no hay una política, no hay claridad en esta situación. De hecho, desde el Ministerio de Trabajo no hay una situación clara de cómo se va a generar empleo, ¿no? Y no hay excusa que valga en este tipo de situaciones, porque si lo vemos en su conjunto, pues la sociedad tiene una gran cantidad de necesidades, ¿no? Y bueno, lo que ha hecho el gobierno de Bukele, pues las promesas que nos dijo es, por ejemplo, de que iba a buscar la inversión extranjera. Sin embargo, a nivel mundial, porque nuestra economía está muy vinculada a la economía global, como todos los países del mundo, estamos viendo una situación crítica en la inversión. La inversión está, digamos, básicamente se ha mantenido nula, ¿no? No han habido situaciones de inversión que generen una gran cantidad de empleo, ¿no? Que ha hecho Bukele, ¿no? Cuando él fue elegido presidente, después de las elecciones Unidos, habló con empresarios mexicanos, habló con empresarios, bueno, con gobernadores de Estados Unidos, prometió una serie de cosas, ¿no? Prometió que iba a construir un aeropuerto, que iba a construir esta serie de obras que estamos en el plano, en términos absolutos de empleos, pero hasta ahora no hemos visto nada de por la situación de la crisis económica, o sea, los hoy no tienen intenciones de poder invertir porque están exigiendo una serie de condiciones para poderlo hacer. ¿Qué son esa serie de condiciones? Pues bueno, que no haya sindicalización, que hayan bajos salarios y que hayan exoneraciones de impuestos. Estas son, lo que dicen los burgueses, las condiciones para la inversión, ¿no? Esto que mencionan a cada rato los economistas, ¿no? El clima de inversión, dicen ellos. Entonces lo que están diciendo es que el gobierno tiene que ser, digamos, muy suave con las grandes transnacionales para que se pueda explotar nuestros bienes naturales, para que se pueda utilizar a la mano de obra y para que esta mano de obra, estos trabajadores no tengan buenos salarios y no tengan las condiciones necesarias para mantenerse en una situación de ¿no? Como lo que debería de ser, ¿no? Entonces no hay ningún plan. Si ustedes se meten al Ministerio de Trabajo, no hay una situación así, no hay inversión en la economía, no hay inversionistas extranjeros que quieran invertir en El Salvador, y eso es un problema que ha tenido Bukele, ¿no? Es una cuestión muy difícil para esta situación, pero esto tiene que ver con el sistema capitalista en el que estamos, pues, en sí, ¿no? Y luego también tenemos que ver la cuestión del salario mínimo, que es muy importante con la situación de las pensiones. Bueno, esta situación que también fue una promesa del gobierno, bueno, del candidato Bukele, cuando era candidato, de aumentar el salario mínimo. Pero hasta ahora, por ejemplo, lo que ha hecho su ministro, Rolando Castro, lo primero que hizo pues, fue reactivar una mesa de diálogo, el Consejo Superior del Trabajo, donde cambió básicamente a los representantes de la clase trabajadora, puso a representantes de la clase trabajadora afines a a los patronales, también reactivó este sector de la patronal para poder discutir, y la primera gran decisión que tuvieron, nosotros tenemos que, bueno, la mayoría sabemos de que el salario mínimo se tendría que haber revisado a finales del 2019, ¿no? Pero la primera gran decisión que tomaron esta gente fue retrasar la cuestión del salario mínimo, del aumento al salario mínimo. Y lo han retrasado hasta diciembre del 2020, ¿no? Es cuando van a empezar apenas a discutir si realmente
la economía, los empresarios pueden absorber un aumento salarial. Ya sabemos que las condiciones del salario mínimo pues son realmente bajas, ¿no? O sea, es un salario mínimo de $300. El costo de la vida, ¿no? Es ampliada, la canasta básica ampliada es de $750. Básicamente tenemos un déficit de $450 más o menos. Y si nosotros lo quisiéramos comparar todavía con lo más básico, o sea, $300, a la par de lo que cuesta la canasta básica, es $450. Nos hace faltan $150 todavía, ¿no? Esta es una deuda muy grande que tiene el gobierno y que no es mencionada en sus discursos, que no es mencionada en sus conferencias de prensa, que su ministro de Trabajo no está agitando por esta cuestión, que, bueno, no hay una discusión, no hay una propuesta. Entonces, ¿qué es lo que está ofreciendo la clase trabajadora, no? Cómo se están cambiando las condiciones de vida. Y luego, si nosotros vemos en este problema tan tremendo que hemos tenido de las pensiones desde que se privatizaron por los gobiernos de Arena en 1999, las pensiones para los trabajadores han ido a la baja. Hay personas que, bueno, ganan una buena cantidad, tienen un buen salario, digamos, para poder vivir, pero a la hora de pensionarse, pues les terminan dando $200, lo cual es una situación totalmente injusta. Han habido una serie de propuestas, ¿no? Para poder resolver esta situación, y han habido una reforma. La última reforma fue alrededor del 2017, que no resolvió nada, ¿no? O sea, fue un pacto entre Arena y el FMLN para hacer cambios mínimos que al final no resolvieron el problema previsional, sino que lo que hicieron fue darle un pequeño respiro a la situación de la deuda previsional, ¿no? Y bueno, el gobierno de Bukele, que representó, digamos, una aspiración por cambiar estas cuestiones, al final no ha hecho ninguna propuesta. No hay una propuesta por parte del gobierno. Y cuando se le consulta este tipo de situación, por ejemplo, la reunión que se tuvo últimamente con un sector de la clase trabajadora de sindicatos, de diferentes representaciones a nivel público, lo que dijo fue, pues, bueno, que iba a todas las propuestas y que luego iban a tomar una decisión. Pero los sindicatos presentaron una propuesta que nosotros creemos que es la verdadera solución y que ha sido una consigna desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que es la verdadera solución, pues la vuelta a la nacionalización del sistema de pensiones, que pueda establecer un sistema de capitalización colectiva y no una situación de ahorro individual, ¿no? Que es lo que ha hecho la cuestión de la privatización en esta situación. A partir de esa situación se puede resolver el problema previsional, ¿no? No del todo, ¿no? Eso solamente sería un paso, sino que lo que tiene que ver con toda esta situación de las pensiones es la calidad de empleo que tienen, cuánta gente está empleada, qué tipo de salarios está recibiendo, porque si tienen salarios muy bajos, pues obviamente van a tener una pensión baja y siempre va a representar un problema para solventar las pensiones de las personas que se van jubilando, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones. Además hay que resolver los principios de la situación informal, ¿no? Que no cotiza ni al seguro social y que no cotiza tampoco al sistema de pensiones, ¿no? Eso tendría que arreglarse. Y no solamente eso, porque también tenemos el problema de la burocracia y de la corrupción, ¿no? Lo que nosotros planteamos para esta situación, pues, es la nacionalización, pero la administración de los trabajadores en un comité tripartito, en donde haya representación del Estado, representación de los sindicatos y representación de los trabajadores no sindicalizados, para que puedan, digamos, administrar los fondos, rendir cuentas y a través de asambleas democráticas, pues, tomar decisiones, no a la vieja usanza como se daba en el sistema anterior, que sí era bueno, pero se utilizaba el dinero para otras cuestiones, ¿no? Y en estos gobiernos que no son claros, pues tendríamos que tener algún nivel de intervención, ¿no? Y la única forma para que nuestros fondos de pensiones estén a salvo es para que nosotros mismos, a través de representaciones, a través de asambleas, podamos fiscalizar estos fondos, porque al final esto se da un problema de corrupción tremendo, ¿no? Pues bien, esas situaciones son, digamos, las más puntuales que se tienen que ver en el problema laboral, ¿no? Que es una parte fundamental de la sociedad, ¿no? Y que no se están resolviendo, no hay un plan, como ya lo decía, como tal. Y luego tenemos la cuestión
donde sí ha habido mucho debate y bueno, fue una de las principales también, digamos, promesas que hizo el gobierno de Bukele, la situación de la delincuencia, de los asesinatos, que ya hemos visto. O sea, tenemos como una lista, ¿no?, de recetas que se han hecho en El Salvador, empezando por el plan Mano Dura, por Francisco Flores, el plan Super Mano Dura, por Tony Saca, el plan, bueno, la tregua que hizo Mauricio Funes y luego el plan Salvador Seguro, ¿no? Pero todos estos planes son realmente fracasos, ¿no? Los primeros dos planes pues son una situación de utilizar el aparato represivo, de, digamos, oprimir más a esta situación y no resolver las cuestiones fundamentales que crean la delincuencia en la sociedad, que crean la violencia pandilleril, que crean el homicidio y el crimen organizado. Eso, bueno, no. Estos dos programas fortalecieron más el crimen organizado. Y bueno, cuando llega Mauricio Funes, también se da la situación de la tregua, hay una disminución, ¿no? De 2000, más o menos del 2009, 2010, 2012, hay una disminución de los asesinatos, de la violencia, digamos, entre las pandillas y toda esta cuestión. Pero luego hay un rompimiento de esta cuestión y se da un salto brutal, ¿no? O sea, con consecuencias tremendas. Y luego tenemos el plan Salvador Seguro, que fue represión, ¿no? O sea, hubieron asesinatos extrajudiciales, un paso muy grande también a la militarización que ya se estaba dando anteriormente, pero que se viene a reforzar en el gobierno del FMLN. Es mentira que se ha reforzado, bueno, es mentira que ha sido Bukele el que ha implementado esta cuestión de utilizar al ejército, ¿no? Sino que se ha venido desarrollando y se desarrolló mucho en el gobierno del FMLN. Por eso, en parte, el FMLN también es culpable de lo que está pasando en esta situación de la represión que puede haber por parte de los aparatos militares que no resuelven nada, como ya lo estamos planteando. Y lo que ha hecho Bukele en el plan control territorial, pues bueno, es fortalecerlo más, sacó más militares, compró una serie de situaciones de equipo, fortaleció muchas cosas de eso. Bueno, ha estado con su plan control territorial y todos los financiamientos, una situación de conflicto con la Asamblea Legislativa por los fondos de esta situación. Pero, ¿qué se dice, por ejemplo, de la situación que genera, ¿no? O sea, nosotros creemos que las cuestiones que generan esta delincuencia pues son los niveles de desigualdad, los niveles de exclusión que tiene este tipo de sociedad, ¿no? Lo que ya comentábamos, o sea, un joven que no tiene oportunidad de empleo, un joven que no tiene oportunidad de estudiar, un joven que no tiene oportunidades para el deporte, un joven que no tiene oportunidades para el arte y para una serie de situaciones, pues obviamente va a tener una vida complicada, ¿no? En situaciones de pobreza extrema, de exclusión y marginación. ¿Y qué es lo que le queda pues a este tipo de juventud? O una de dos, o te vas de fuera del país buscando el sueño americano, el famoso sueño americano, o pues te organizas con la pandilla para poder delinquir, ¿no? Para poder sobrevivir, o qué sé yo, para sentirte incluido. Si la sociedad te está cerrando las puertas, pues es como lógico esta situación. Vivimos una sociedad totalmente, digamos, complicada, marginal y todo este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué se hace para resolver eso? ¿Qué tendría que incluir este plan, control territorial? Pues debería de incluir la construcción de escuelas, por ejemplo, la construcción de, bueno, el fortalecimiento de la educación, digamos, a nivel básico, bachillerato, la universidad y todo este tipo de cuestiones, la implementación de centros culturales, la implementación de centros recreativos, un aumento, digamos, a la situación del deporte, de los deportes y una serie de cuestiones así, comparado, y esto también viene el problema del desempleo, ¿no? Comparado con mejores condiciones de los trabajadores, salarios dignos, acceso a la vivienda y todo eso. Eso no lo tiene la juventud y por lo tanto lo que le estamos dando a la juventud es una sociedad miserable, una sociedad donde no hay oportunidades. Y bueno, eso genera problemas en las comunidades, genera una serie de situaciones. No estamos pandilleril, pero sí estamos diciendo
bueno, si no se cambian estas condiciones de raíz, es difícil que se pueda cambiar la situación de violencia. Ahora, hay una serie de análisis por todo lo que se ha hecho, no se ha logrado una reducción de homicidios, que diríamos que, bueno, nosotros digamos, reconocemos todo este tipo de situaciones, pero apuntamos de que puede ser peligroso, ¿no? De hecho, muchos analistas están planteando esta situación, ¿no? De que, bueno, lo que vimos en la cuarentena, por ejemplo, esta ola de homicidios que se dio en una semana de abril, que refleja, ¿no? Que al final el plan control territorial no controla nada, que quienes controlan siguen siendo todavía las pandillas, ¿no? Porque pudieron poner en jaque, digamos, al gobierno, pudieron poner en jaque la seguridad de las personas, se impuso el miedo también acerca de esta cuestión en una semana, ¿no? O sea que lo que realmente están haciendo las pandillas es tratando políticamente con el gobierno, están negociando políticamente con el gobierno. No puede ser otra cuestión. Si tú no resuelves, bueno, si como gobierno no se resuelve el problema que hay de fondo, pues difícilmente se puede resolver el problema de la violencia. Y ahí también entra otro problema que no ha sido resuelto y que de hecho lo ha resaltado en su conferencia de prensa esta semana, que es el problema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Intentan hacer pues un análisis general basado solamente en los homicidios, pero hay un aumento muy grande del 150% de la violencia hacia la mujer. Inmediatamente se da la cuestión de la cuarentena, ¿no? Y no solamente ese 150% de violencia, que hay un montón de formas de definir la violencia, no solamente es maltratar a las mujeres, pegar y toda esta cuestión, sino que hay un montón de formas de denuncias que se han hecho, ¿no? A las instituciones. Y también ha habido lo más brutal, ¿no? O sea, 26 asesinatos de mujeres, que eso es algo que no... algo dice que esto está mal, pues, porque realmente no pueden seguir esas condiciones como tales, ¿no? Y eso, no hay una política tampoco para resolver ese problema, no hay esta misma institución, el ISDEMU, que tendría que tratar todo este tipo de problemas, no está jugando un papel fundamental en este tipo de situaciones. No ha habido un retroceso en toda esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver también con el desfinanciamiento que tienen estas instituciones, y por lo tanto, pues lo que vemos en este plano, en las condiciones de las mujeres, es un retroceso, y un retroceso dentro de una sociedad, en las condiciones de la mujer que no le permiten ser completamente libre, pues es un retroceso para toda la sociedad en general, ¿no? O sea, esto no es un problema que se tiene que minimizar, ¿no? Sino que es un problema que se tiene que tratar, se tiene que denunciar, y el gobierno tendría que tener algún nivel de plan para estas cuestiones, ¿no? Y lo único que vemos pues son improvisaciones y cifras al aire que no, digamos, no se pueden en el plano concreto objetivo tomar como éxito, ¿no? Eso en cuanto a las cuestiones. Pero bien, nosotros, como ya lo planteamos, o sea, todo esto son manifestaciones de una sociedad totalmente exclusiva, machista, una sociedad totalmente excluyente, quiero decir, que es generada a partir de toda la explotación que hace un pequeño grupo de la sociedad, porque por todo lo que estamos hablando, que tiene que ver con planes, que tiene que ver con políticas, pues necesita recursos, y el gobierno realmente no es que tiene todos los recursos del mundo para poder construir todos los planes, que bueno, política de salud, política de salud, política de vivienda, política de educación, y bueno, todos estos problemas que hemos mencionado. Y por lo tanto, lo que nosotros debemos ir concluyendo es que se necesitan transformaciones radicales, ¿no? Y que esas no van a ser posibles, y no va a ser posible poder resolver el problema de la violencia desde un gobierno que tiene pues intereses burgueses, ¿no? O intereses neoliberales como tal, que reduce los presupuestos y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pues bien, pero alguien podría decir, ¿no? Esto es demasiado grande. Pues otra de las medidas que se puede implementar, ¿no? Y que debería de tratarse, pues es la misma organización de la clase trabajadora, de las comunidades como tal, ¿no? Porque al final lo que vemos es que la policía está unida por 1.000 vínculos con el crimen organizado, con las pandillas y con los empresarios. De hecho, este aumento de digamos, de los asesinatos
puede estar incluso financiado, ¿no? O fue quizá financiado por grupos de poder, ¿no? Para poder ya sea desestabilizar al gobierno, generar una campaña también de miedo y una campaña luego para salir como un héroe, ¿no? Que ha controlado toda la situación, ¿no? Este tipo de cuestiones no es nueva, ya ha pasado en la historia del país y pasa en las sociedades, ¿no? Estos grupos de poder no es que les tiemble la mano para poder mandar a asesinar personas, ¿no? Entonces una de las medidas que nosotros planteamos en esta situación pues es la organización y la creación de asambleas comunitarias que discutan el problema de la seguridad en sus colonias, que discutan el problema del acoso y todo este tipo de cuestiones, y no solo en las comunidades, sino también en los centros de trabajo, ¿no? Que bueno, a partir de estas asambleas puedan elegir grupos de autodefensas que se encarguen de cuidar, ¿no? De hacer, digamos, patrullajes, ¿no? Incluso se puede crear la policía comunitaria. Ya hay una gran experiencia dentro de la sociedad que nos dice que estas instituciones como la policía y el ejército no sirven para eso. Es que realmente la naturaleza de estas instituciones no ha sido creada para brindar seguridad a las personas, ¿no? Sino que ha sido creada para proteger la gran propiedad privada, ¿no? Y en esto podemos poner los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se hace cuando cuando una mujer es acosada sexualmente en la calle, ¿no? No es que aparece la policía inmediatamente y trata de resolver, pero ¿qué se hace cuando intentan robar un banco, ¿no? O cuando un centro de trabajo va a la huelga, o cuando los estudiantes se toman la universidad, lo que hacen pues es meter la policía, ¿no? O sea, están los grupos súper preparados para poder desalojar digamos, a los asaltantes de bancos, están los super dispersar manifestaciones, para dispersar motines, y están también los que, bueno, sacan a los estudiantes de la universidad que están exigiendo derechos, ¿no? Entonces, para eso sirve la policía, para reprimir, y no sirve para las cuestiones que necesitamos, pues para tener una seguridad, ¿no? Para que las mujeres no sean acosadas, para que no nos asalten y todo ese tipo de cuestiones. La única forma en la que se puede garantizar esto es pues que nos organicemos y que tratemos de conformar estos grupos, ¿no? O sea, porque la seguridad tiene que correr por nuestra cuenta, porque no va a correr por el gobierno como tal. Entonces tenemos esas situaciones, ya nos llevamos el primer bloque hablando de esto. Yo esperaba terminar el análisis en media hora, pero veo que me he pasado un poco. Y es importante hablar también de las relaciones políticas, ¿no? Eso, digamos que estos tres aspectos que hemos tratado, ¿no? La cuestión laboral, la cuestión de la violencia y la cuestión, bueno, estos dos son muy importantes tomarlos en cuenta porque tocan, digamos, la situación más complicada de la sociedad. Pero también hay que tratar las cuestiones políticas, que de hecho le voy a dar un poco menos tiempo a esto porque ya hicimos el análisis del régimen de Bukele, ¿no? Los que no lo vieron pues pueden encontrar el video acá. Y bueno, lo que ha pasado pues es que toda esta situación ha generado una cuestión de inestabilidad, ¿no? Porque al final lo que ha ocurrido es que por el desprestigio que tienen estas, digamos, instituciones como los partidos políticos, la Asamblea Legislativa y la misma Corte Suprema de Justicia, que si ustedes revisan los datos, pues no tienen una aprobación por parte de la gente, porque ya han demostrado que son incapaces de resolver los problemas de la gente, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el gobierno de Bukele es seguir atacando, ¿no? O seguir demostrando que estas instituciones no sirven para defender los intereses de la clase trabajadora, ¿no? En afán de poder posicionarse como un juez, ¿no? Como una persona que puede resolverlo si concentra todo el poder, ¿no? A lo que le llaman el presidencialismo, a lo que nosotros le llamamos un gobierno bonapartista, ¿no? Utilizando el aparato, ¿no? Concentrado que tiene dentro del Ejecutivo para atacar a los partidos políticos, para atacar a la Asamblea Legislativa y de esa manera mantener el control de la sociedad y en determinados momentos favoreciendo una clase como los empresarios o en otro momento favoreciendo a los trabajadores o utilizándolos para poder atacar esta cuestión, pero que al final el objetivo de él no es resolver nada, porque en estas líneas, digamos, de la sociedad capitalista no se va a poder resolver el problema para la clase trabajadora, sino lo único que intenta hacer es mantener el orden, porque si este personaje no estuviera, pues hubiésemos tenido otro tipo de crisis, ¿no? O sea, la gente a lo mejor se hubiera organizado y se hubiera luchado por algo, digamos, diferente, ¿no? Pero
Bueno, pasó todo este proceso, se pudo desarrollar todo esto y lo que estamos viendo pues es una cuestión de crisis del régimen, ¿no? Que se expresa en el jefe, ¿no? En realidad lo que se intenta hacer en esta catapultar o no canalizar el descontento de la gente hacia las instituciones, a la Asamblea Legislativa, en este caso militarizarla, y tratar de bajar los niveles de aceptación hasta los más mínimos, ¿no? Y claramente esta campaña le ha funcionado al presidente Bukele, ¿no? La gente, bueno, que estaba en ese momento sufriendo el flagelo, todavía tenía muy fresco el flagelo de la delincuencia, pues obviamente aceptaba de que se utilizara este dinero que se tenía que aprobar para poder fortalecer la cuestión de la seguridad, ¿no? Y por lo tanto, se presentaba como una alternativa para resolver el problema. Y bueno, tuvo un apoyo, eso no lo podemos negar, tuvo un apoyo todo esto que pasó, ¿no? Pero ahora, en el caso concreto, en la crisis que vamos a ver, pues analizando bien esa situación, no es que ese dinero debería de ocuparse para esta cuestión, sino para los verdaderos problemas. Y la clase trabajadora, la gente que apoya realmente a Bukele va a sacar las conclusiones, ¿no? Tarde o temprano lo va a hacer, ¿no? Y se va a dar cuenta que esos miles de millones que se querían utilizar, ¿no? O que se utilizaron para la cuestión de fortalecimiento de los aparatos represivos, se podrían utilizar para otro tipo de políticas que mejoraran verdaderamente de los trabajadores, ¿no? Y ahora lo que hemos visto eso con el 9F, pero que, bueno, voy a seguir este análisis porque tiene mucho que ver con la cuestión de lo que está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Que es una cuestión importante de tratar, que les decía de que iba a analizar esta parte, digamos, de forma especial, ¿no? Vienen las dos partes en el último bloque acerca de la cuestión de las lluvias y la cuestión del coronavirus. Bueno, los datos acerca de esta cuestión son muy interesantes. Como Bloque Popular Juvenil estamos a favor de una cuarentena, ¿no? O sea, toda la experiencia que ha tenido el mundo, análisis científicos que he presentado, pues ¿no? Que la mejor forma de poder resolver la situación del impacto que tenga el coronavirus en una sociedad es a través del confinamiento, es a través de Sin embargo, hacemos una acotación muy, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo en la reapertura económica, pero estamos de acuerdo con la cuarentena, pero no estamos de acuerdo con una cuarentena en la que la gente no tenga los medios necesarios para poder vivir, ¿no? O sea, en esta situación, en este callejón sin salida, lo que están haciendo los gobiernos y los grupos de poder es mandando a la clase trabajadora, o ya sea a la muerte, yendo a los centros de trabajo sin ningún equipo de seguridad, sin medidas y con digamos, los picos más altos de la enfermedad ahora en El Salvador. Y por el otro lado, el gobierno intenta tener a la gente en sus casas necesarios para poder sobrevivir, ¿no? Por esta gente que su trabajo y que las empresas no, están haciendo reducciones salariales, esta gente que trabaja en pequeñas empresas o en medianas empresas y que están siendo despedidas, ¿no? Y que no es una culpa de los pequeños y medianos empresarios porque básicamente no tienen para poder pagar salarios. Y esta gente también que es, digamos, su propio jefe, ¿no? Los intelectuales, bueno, los profesionales, perdón, y luego también que trabajan por cuenta propia, ¿no? O sea, los vendedores, o sea, ¿qué alternativa hay en eso, ¿no? Tiene que haber una alternativa para resolver estos problemas, ¿no? O sea, no podemos tomar bando por uno y otro porque ambos bandos están tomando las situaciones bajo sus propios intereses. Mantener la cuarentena, que posiblemente puede beneficiar a ciertos sectores empresariales muy grandes, ¿no? O sea, en el sentido de que van a ir muchas empresas pequeñas a la quiebra y pues va a haber un corporativismo mucho más grande en el futuro, ¿no? Y eso puede estar siendo de beneficio también para la gran burguesía y que también lo que
quiere evitar la gran burguesía, es una situación más complicada, ¿no? O sea, los verdaderos, bueno, digamos, los analistas más inteligentes están viendo, bueno, si se reapertura la economía va a haber una gran cantidad de muertes, ¿no? Y eso que va a generar condiciones necesarias para procesos convulsivos dentro de la sociedad, donde la gente va a empezar a exigir medidas en contra de los ricos, ¿no? Entonces, los analistas están viendo esta situación y por lo tanto, en un momento determinado van a seguir apoyando a Bukele con la cuestión de la cuarentena. Pero hay otro sector de la burguesía que quiere ver sus intereses, ¿no? Y que quiere reactivar todas las grandes empresas, ¿no? Y eso pone entre las cuerdas. Lo que vemos aquí es una división clara de la burguesía y que no está pasando solo en El Salvador, sino que está pasando alrededor del mundo, ¿no? O sea, diferentes gobiernos como Estados Unidos, como Gran Bretaña, pues están teniendo este tipo de problemas. Que bueno, Estados Unidos ya estamos viendo que esta situación la ha explotado en la cara, ¿no? Los problemas que ha generado toda esta situación del problema racial, ¿no? Y combinado también cómo se ha tratado la crisis, porque no es solamente eso, sino que es una serie de condiciones que ha hecho explosivo todas las manifestaciones que se están dando en Estados Unidos, ¿no? Y así hemos visto una serie de situaciones, bueno, en España, en Gran Bretaña. Bueno, en España está huelgas, en Italia una jornada de huelgas por parte de los trabajadores. En Gran Bretaña hay una situación complicada también, digamos, una división dentro del régimen como tal. Y todo este tipo de situaciones. Sin embargo, nosotros, bueno, planteamos, ¿no?, la cuestión de la cuarentena porque creemos que esta situación del virus pues sí puede tener una alternativa o una solución bajo esas condiciones. Y de hecho, los datos de la cuarentena que se ha implementado por el gobierno son positivos realmente, ¿no? O sea, por cada 10.000 habitantes se dice que en El Salvador, por cada 100.000 habitantes hay una tasa de mortalidad del 0.83. Bueno, 0.83, ¿no? Y comparado con otros países, por ejemplo, por cada 100.000 habitantes, Estados Unidos tiene 33.7 muertes, ¿no? O sea, estamos hablando de muertes, no de contagios, perdón que no le dije. Y luego también tenemos este problema en los países europeos, ¿no? En el lado de Bélgica, Reino Unido y Suecia, que se hablaba también de que Suecia podía ser un modelo en el que no se dio cuarentena, en el que no había cambiado prácticamente nada, que no había tanta fuerza por mantener a la gente en su casa. Sin embargo, Suecia ahora es el cuarto país del mundo, el cuarto país del mundo que tiene más muertes por cada 100.000 habitantes, ¿no? O sea, esos son los resultados de este ejercicio que se hizo, de este experimento, ¿no? Y bueno, hay una situación bastante complicada en Suecia, ¿no? Así que no puede ser un modelo este tipo de situaciones para poder resolver, ¿no? Más bien tendríamos que ver la forma en cómo China logró salir de esta situación, ¿no? Que ahí hay una cuestión particular donde el gobierno chino tiene la suficientemente autoridad sobre las empresas, o sea, sobre la burguesía, para poderles ordenar que pararan la producción, ¿no? Y se fue a un paro total, ¿no? Y solo de esta forma pudieron resolver ese problema. Sin embargo, hay una serie de complicaciones con esto, porque, bueno, estamos hablando de un país altamente industrializado, donde la mayor parte de la gente tiene empleo formal y toda la cuestión donde los empresarios pueden absorber los salarios de esas personas, ¿no? Y también generó una gran cantidad de muertes, o sea que no es tampoco que sea el mayor de los éxitos dados, ¿no? El problema que vemos aquí es una cuestión de la economía, ¿no? Es una cuestión de que el gobierno no controla la economía, no puedes mandar en una situación que no la posees, ¿no? No posee a la banca, no posee a las grandes empresas, ni nada de eso. Y aquí vamos a entrar con el problema de la situación de las lluvias y la misma crisis que generó la pandemia. O sea, todo lo que vimos, todas las muertes que hemos visto, ¿no?, ya sea por las lluvias, por la pandemia, y todo esto son cuestiones que se podrían minimizar, ¿no? Incluso yo diría que en el caso de la lluvia se pudieron haber evitado todas las muertes que hubieron, ¿no? Si, por ejemplo, la gente tuviera casas, ¿no?, dignas, si hubieran construcciones para poder dar créditos a la gente para que adquiera su casa, ¿no? Si no hubieran todos estos proyectos de destrucción de la naturaleza,
si bueno, las construcciones fueran de otra forma y no hubiera un interés de lucro, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la economía planificada, ¿no? ¿Qué es lo que presenta la cuestión del virus y la vulnerabilidad de las personas ante bueno, de la sociedad ante la lluvia? Pues que el gobierno no tiene un plan de vivienda, el gobierno no puede controlar, por ejemplo, la industria de la construcción, de la inmobiliaria para poderle dar vivienda a la gente que perdió, que el gobierno también ha iniciado o inició, o los antiguos gobiernos también no discutieron lo suficientemente o las políticas necesarias para poder invertir en la situación de las instituciones que tienen que digamos, evitar y planificar este tipo de desastres, ¿no? Por ejemplo, en medio ambiente se hizo una reducción al ministerio, ¿no? Se le redujeron 3 millones este año, ¿no? Y en contrario a eso, lo que se hizo fue pasar el Ministerio de Defensa, que tenía 142 millones, a este año 2020 a tener un presupuesto de 172 millones, comparado a lo que tiene el medio ambiente, que apenas tenía en 2020 18 millones. Ahora, en este año tiene 15 millones, se le recortó 3 millones de dólares y se le sigue quitando, ¿no? O sea, cuando pasó esta crisis, lejos de poder invertir más en medio ambiente, en planes para poder resolver este problema, lo que se hace es quitarle dinero a este tipo de situaciones. Y ahora no hablemos, por ejemplo, de la situación de la educación, bueno, de la vivienda, perdón, que no es un ministerio que genere viviendas accesibles para la gente. Aquí quien tiene el control de la vivienda pues son las grandes empresas, ¿no? Como Casal, bueno, como Salazar Romero, todas estas empresas que están dentro de la Casalco, ¿no? Y el gobierno no tiene el control sobre estas situaciones. Y luego pasa esta cuestión, ¿no? O sea, mucho tiene que ver con la industria, por ejemplo, de las farmacéuticas, ¿no? Tiene que ver también con la cuestión del sistema hospitalario que tenemos en el país. Hay una capacidad instalada por parte de la sociedad, ¿no? O sea, que son privados que podrían servir. Ya se dice de que hay una situación complicada donde la gente ya no puede acceder a la salud, ¿no? O sea, se están complicando la cuestión de los hospitales, pero tenemos hospitales cerrados, ¿no? Yo vivo en Soyapango y, por ejemplo, este hospital que le dicen el Carmelo está cerrado, ¿no? O sea, no se está utilizando, ¿no? Cuando, y bueno, y así hay un montón de hospitales, clínicas, hoteles y un montón de cosas que se podrían utilizar para el beneficio de la gente que está necesitando salud, ¿no? Y bueno, también tenemos esta cuestión de la empresa farmacéutica, ¿no? Hay falta de mascarillas, hay falta de equipos hospitalarios, hay una serie de situaciones. Pero todo esto no lo puede controlar el gobierno. Lo que tendría que hacer es pues nacionalizar esta cuestión, tanto la industria de la construcción para resolver el problema de la vivienda, tanto la industria de la farmacéutica y hacer un solo sistema hospitalario que pueda resolver esta cuestión. Y algunos gobiernos a nivel internacional han hecho, por ejemplo el gobierno de México hizo un sistema único de salud, ¿no? Y con esta situación está tratando la pandemia. Y a la par de eso pues tenemos que hacer otras medidas, por ejemplo la cuestión de la nacionalización de la banca que se privatizó en los años 90, porque si tú tienes una banca nacionalizada, pues puedes tener los recursos también, puedes confiscar incluso o fiscalizar las grandes fortunas que tienen los ricos en el país, ¿no? Y de esa forma, pues imponer impuestos, ¿no? O sea, nosotros hablábamos de un impuesto del 10% a los 160 ultra ricos que controlan el 83% de la riqueza nacional del país, ¿no? Con ese 10% tú lo que podrías hacer es, por ejemplo, dar subsidios a la gente desempleada, y dar también subsidios a las pequeñas y a las medianas empresas para que puedan resolver, y a todos los trabajadores informales, ¿no? O sea, hay que utilizar la producción de riqueza o la generación de riquezas que se ha hecho en todo este periodo anterior, ¿no? Esa riqueza no la ha hecho el empresario, esa riqueza la ha hecho la clase trabajadora y esa gente la ha acumulado a partir de la explotación. ¿Por qué no podría estar al beneficio de la clase trabajadora? ¿Por qué no se puede resolver el problema del hambre, el problema de la salud utilizando esos recursos? Solo porque una minoría muy pequeña los tiene privados, los tiene bajo su control, ¿no? ¿Dónde está entonces la situación del gobierno, ¿no? La democracia, los diputados? ¿Por qué nadie habla acerca de imponer impuestos a este tipo de situaciones, de cobrar la elusión y la evasión fiscal? Realmente lo que vemos aquí es que no hay
no hay una situación de defensa de los verdaderos intereses de los más desposeídos, ¿no? O sea, estamos hablando de la mayoría explotada y oprimida, ¿no? O sea, pequeñas, medianas empresas, trabajadores, desempleados y subempleados, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones. Entonces, un verdadero plan que pueda resolver este problema pasa por una economía planificada donde el gobierno controle estas principales palancas como los hospitales, la construcción, la farmacéutica y los bancos y ponga a disposición todo esto al servicio de la gente, ¿no? Esa debería de ser una medida, bueno, eso debería de ser un plan para resolver el problema. Pero bien, no estamos en una situación así, o sea, la gente puede decir, bueno, eso no se va a hacer, nadie lo va a tomar, ¿no? Ni tan siquiera el FMLN que no tiene un programa para resolver este problema. Ya hemos bueno, ya hemos visto lo que se ha defendido dentro de la Asamblea Legislativa por parte del FMLN y ni tan siquiera se presenta algún impuesto sobre los ricos, no se habla de ningún tipo de nacionalización de ningún modo, ¿no? O sea, no hay una alternativa, la clase trabajadora no tiene representación y el gobierno lo que ha hecho es sentar una mesa o establecer una mesa con grandes empresarios, pero representación de los trabajadores realmente no hay, mucho menos de la pequeña empresa, mucho menos de la mediana empresa, mucho menos de los profesionales que no tienen alternativas ahora, no hay representación de ellos, entonces ¿quién vela por ellos? No hay una situación de eso, ¿no? Ante eso creo que hay una cuestión bastante complicada, ¿no? Y se puede esperar un escenario, ¿no? Donde la gente no va a responder ya a esta cuestión, no se puede mantener una cuarentena con hambre. Y bueno, necesariamente, o sea, lo que van a hacer las grandes empresas, bueno, si tú no vienes a tu trabajo, pues vas a estar despedido, ¿no? Y bueno, esto se va a romper la ley aquí, esta situación. De hecho, ya está pasando en otros países, ¿no? O de hecho ya pasa en El Salvador, ya hay algunos comentarios de que la gente ha empezado a salir, que algunos comercios ya no están pidiendo el DUI y todo este tipo de cuestiones. Entonces lo que vamos a ver es un rompimiento de la cuarentena y por lo tanto una situación bastante complicada, ¿no? Entonces si no se puede hacer un plan como esto porque no tenemos la suficientemente fuerza para llevarlo a cabo y porque el gobierno no lo va a hacer y porque el FMLN tampoco lo va a plantear en la Asamblea Legislativa y porque todo el Estado no va a hacer esto, porque ellos defienden los intereses de los grandes ricos. Entonces lo que tenemos que hacer es un plan, o lo que tenemos que proponer es un plan de lucha de la clase trabajadora. Inmediatamente se haga una reactivación, ya sea escalonada o no por parte de las grandes empresas, los trabajadores tienen que organizarse, ya sea buscar sus sindicatos o empezar a conformar sindicatos para exigir que se les dé por parte de las grandes empresas los equipos de bioseguridad. Yo lo comentaba ahora en la mañana, es absurdo creer que las grandes empresas van a dar equipos de bioseguridad. Si cualquiera que haya trabajado en una gran empresa sabe de que le cobran incluso su uniforme, ¿no? Que cuando una herramienta se te descompone, pues te la cobran, ¿no? Si quebras algo y todo este tipo de cuestiones, te lo descuentan, ¿no? Eso significa bajar los salarios de los trabajadores. Y luego en los centros donde los vestideros, donde sí hay espacios para la comida, son totalmente insalubres. Y no se diga la producción, o sea, es un hacinamiento total. Y estamos hablando aquí de las condiciones de los maquiladores, ¿no? De la maquila, de otros centros de producción, ¿no? Que son la base, de alguna forma es la base de la economía, ¿no? Y ahora no hablemos también de la situación que están pasando otros sectores como los informales. En el caso de la producción fabril, de las grandes empresas, de los negocios, ¿no? De los supermercados, de las ventas y todo esto, sector de comercio y servicios, lo que se tiene que hacer es conformar grupos de trabajadores que puedan velar por la seguridad de la salud, ¿no? Por el equipo de bioseguridad y exigir al Ministerio de Trabajo que se presente y que haga estas empresas que cumpla con esto, ¿no? Y bueno, la empresa que no cumpla no solamente se tiene que cerrar, ¿no? Sino que, bueno, cerrarla sería una estupidez, ¿no? Lo que se tiene que hacer es ponerla bajo el control de los trabajadores. Los trabajadores pueden funcionar sin que esté el empresario, pueden funcionar sin que esté el burgués, ¿no? Ellos mismos ya organizan la producción, no es necesario que alguien les esté diciendo, ¿no? Y por lo tanto pueden controlar la producción y ellos pueden garantizar a partir de esto las condiciones necesarias para la salubridad. Y luego ya el sector informal, el sector de los profesionales que están en condiciones muy difíciles, por ser, digamos, en periodos normales, digamos, los que tienen un salario mejor, ¿no? Mejores condiciones de vida, pues sienten más rápido los ataques de la crisis y hay una desesperación en esta situación y es normal, ¿no? Y ellos pujan por, digamos, a hacer una reapertura económica, por salir de sus casas.
pero no se puede salir a lo loco, ¿no? O sea, siempre va a tener algún nivel de afectación. Y aquí lo que estamos viendo es que, bueno, está poniendo en riesgo su salud, su vida y la de su familia como tal. Entonces lo que se tiene que hacer es también buscar la forma de cómo se organizan en sus gremios, cómo se organizan el sector informal, cómo se organizan también los profesionales y exigen, ¿no? No se tiene que crear una mesa de negociación con las grandes empresas que ya han demostrado que lo único que quieren es explotar a la clase trabajadora y sacar la mayor parte de la ganancia sobre su trabajo, sino que lo que tendría que hacer es estar haciendo este gobierno que se dice representar a los intereses de los más pobres, establecer una mesa de diálogo con estas organizaciones, con estas representaciones que se pueden hacer. O sea, puede ser una política de trabajo del Ministerio de Trabajo, decir, así como dijeron cuando iban a crear el partido Nuevas Ideas, organícese en su comunidad, haga sus grupos y no sé qué. ¿Por qué no lo hacen en la producción entonces? ¿Y por qué no sacan delegados para poder establecer una mesa de diálogo y preguntar lo que realmente necesita la clase trabajadora, ¿no? ¿Qué tipo de políticas se van a hacer, ¿no? Porque al final montar una mesa de diálogo con los grandes empresarios es seguir manteniendo la miseria en la que vivimos. Entonces, ¿qué se está transformando en la sociedad? ¿Qué se está transformando a partir de este gobierno? Eso no debe de seguir así. Entonces, la única alternativa que tiene ahora la clase trabajadora, en el caso de darse una reactivación económica, es la organización y la lucha, ¿no? Es una lucha inmediata y frontal contra los intereses de los grandes, porque en el fondo lo que está haciendo el gobierno es defendiendo los intereses de los grandes ricos. Todo el Estado en general no está viendo la salud de la gente y por lo tanto la única alternativa que nos queda es procurar por nuestra propia organización nuestra salud y la salud de nuestra familia a través de la organización y la lucha, ¿no? Entonces en eso yo creo que tendríamos que aterrizar, ¿no? Hay otras cuestiones que se pueden hablar en esta cuestión, pero bueno, creo que es una cuestión muy desalentadora lo que estamos viviendo. O sea, tuvimos 27 muertos y 30.000 damnificados en estas lluvias. Tenemos más de 56 personas muertas por la cuestión del coronavirus. Y eso que no se dice tampoco, que están escondiendo datos. Todos los gobiernos a nivel internacional están escondiendo datos. No, no hay datos seguros en esta cuestión. Y esto tampoco es que se tenga que minimizar. O sea, la gente está muriendo y bueno, no hay una salida, no hay una alternativa que pueda, digamos, que puedan impulsar las fuerzas como tal para resolver el problema de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, de lo que se trata es construir esta situación, organizarse, ¿no? Y, bueno, dar esta lucha que se tiene que dar, ¿no? En conclusión, yo creo que el gobierno de Bukele, pues, no ha resuelto nada, al contrario, ha complicado las cuestiones. La gente, bueno, según las encuestas se dice de que hay un nivel de aceptación de alrededor del 83%, ¿no? Y eso es normal, ¿no? O sea, con la cuestión de las expectativas que tiene la gente, lo que ve identificado en la NEP, lo que ve identificado en el FMLN, lo que ve identificado en Arena, pues que básicamente en el periodo pasado pues han sido ataques y ataques a la clase trabajadora. Y bueno, viene este gobierno y habla con un discurso demagógico en nombre de la salud, en nombre de los intereses de la clase trabajadora. Pues bueno, engancha, ¿no? De alguna forma, pero la gente en la práctica, en la cuestión concreta y real, se va a dar cuenta tarde o temprano lo que realmente está pasando, ¿no? Y ya lo hemos analizado, ¿no? La inversión, la cuestión de los intereses que protegen, ¿no? Y lo que se podría hacer. Bueno, eso creo yo, la única forma de resolver estos problemas es que el gobierno tome verdaderamente medidas en favor de la clase trabajadora, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el próximo periodo. Por allí me iría quedando, no sé si hay algún comentario que se pueda o si hay preguntas. Tenemos un minuto para terminar esto. Bueno, que se escuchaba bien el audio. Saludos al compañero Roberto, que nos está viendo desde Lourdes. Dice Carlos Blanco, vamos a leer esto. Abonado a eso, la serie de sindicatos propatronos que han surgido o se han fortalecido desde este gobierno que no defiende
ni defenderán los intereses de los trabajadores, por ejemplo, las declaraciones de Citraanda que dijo, ni modo, ya no habrán contratos colectivos. Eso es muy importante lo que está diciendo Carlos, o sea, en esa mesa de negociación lo están buscando de alguna forma hacer concesiones al gobierno, lejos de luchar por los intereses de la clase trabajadora. Lo que están haciendo es, bueno, crucémonos de brazo y busquemos qué nos puede dar alguna facilidad al gobierno, y con eso vamos a mantener contentos a nuestras bases de los sindicatos, ¿no? Ese tipo de negociación no nos sirve, ¿no? Es una traición a la clase trabajadora. Lo que deben exigir las bases de estos sindicatos, que realmente exija las políticas que ya estamos hablando, ¿no? O sea, mejores condiciones, inversión, por ejemplo, en ANDA, que los trabajadores de ANDA necesitan mejores condiciones para laborar. Bueno, en este periodo de la lluvia había un video viral por ahí donde habían como 10 trabajadores levantando una super tubería en medio de un río, lloviendo y toda esta cuestión, sin equipo de seguridad, y decían, bueno, son los héroes de ANDA, decían, una cuestión muy ridícula, porque cuando tendrían que haber invertido dinero para poder resolver este tipo de cuestiones, para evitar que se rompan en estos periodos, no lo hacen. Recortaron el presupuesto de ANDA y no hay una inversión en esta cuestión. El problema del agua es un problema muy grande aquí, entonces necesitamos el dinero, necesitamos una inversión en estas instituciones para mejorar las condiciones de los trabajadores. Los que sí eran realmente héroes, esos trabajadores, pero a condición de que los funcionarios pues no le den la importancia necesaria a lo que se tiene que hacer previamente, ¿no? Antes, para evitar los desastres que se dan en estos periodos, ¿no? Bueno, aquí hay otro comentario. Everardo Piché dice, y el control que tienen en la 22 de abril, que no pudieron entrar a dejar las canastas básicas porque los muchachos no permitieron. ¿Qué significa eso? Pregunta al gobierno, ¿no? Bueno, eso es lo que estábamos hablando. Realmente las pandillas siguen teniendo el control de los territorios, ¿no? Ese plan control territorial no es nada, ¿no? O sea, realmente solo es presencia. Y bueno, ellos han sabido en este periodo de la cuarentena demostrar fuerza, ¿no? Y fuerza letal, ¿no? Bueno, aquí la compañera Palas Atenea habla acerca de que es evidente pues, que los empresarios nunca van a poner a disposición sus recursos, ni tampoco van a garantizar la seguridad, la salubridad de los trabajadores como tal, porque eso significa reducción de su ganancia, ¿no? Y es bien ilógico pensar que vienen de una paralización de 2 meses, más o menos, y que, bueno, ahora que se van a reactivar, pues también vamos a tener que hacer una inversión para poder redefinir cómo se va a hacer la producción, porque se tendría que hacer una reingeniería, ¿no? Porque la gente no puede estar 1 o 2 metros como se está, ¿no? No sé si ustedes han podido entrar en una maquila, o sea, la gente está básicamente medio metro, ¿no? En fila, ¿no? Produciendo. Allí, ¿cómo se puede evitar el contagio en esa situación? Pues tendrían que modificar todo eso, o dar todo el equipo necesario para poder, mascarillas, alcohol gel y todo eso. Lo van a hacer, pues ya hemos hablado de esa situación, que realmente eso significa bajar la ganancia de los empresarios. Ah, bueno, esto se me olvidó, que es importante que señala la compañera Evelyn, ¿no? Una de las principales promesas también fue bajar los salarios. Y estaba revisando ahora una nota, lastimosamente no tengo, parece que no noté el dato, pero que decía de que eh, la cuestión, bueno, los salarios de los funcionarios como tal, de los altos funcionarios, y sabemos que hay funcionarios que ganan muchísimo, por ejemplo, los presidentes de las autónomas, ¿no? Por ejemplo, de la CEL gana como 3 veces o 4 veces de lo que gana el presidente, otros técnicos, ¿no? Y eso no ha pasado realmente, a pesar de si esta situación lo voy a hacer así, a pesar de que se hizo una gran cantidad de despidos, la situación de los datos sobre salario, sobre gasto de salario dentro del Estado ha aumentado en 30 o 40% en este año, ¿no? O sea, lo que significa de que no había una reducción de los salarios y que estos funcionarios están ganando una gran cantidad de dinero, ¿no? Y bueno, hay gente muriendo y ya lo veíamos, ¿no? O sea, presidente, yo voy a donar mi salario, decían, y cuando se había dicho de que estos funcionarios eran a honorem, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que vemos ahí? ¿No? Pueden haber cuestiones de corrupción, como dobles plazas y toda esa situación. Y que no lo mencionamos también, que fue una promesa del gobierno, la cuestión de las ICIES, ¿no? Y eso tendría que estar en un proceso de investigación, ¿no? Y que tampoco han sido claros en la fiscalización de los recursos que se están utilizando, ¿no? Por ejemplo, el recurso que se ha utilizado a partir del Instituto del Seguro Social para la emergencia de la pandemia, lo que se ha utilizado en LETES, en CETES, ¿no? Que es lo que digamos, ha tenido el gobierno ahorita para poder resolver, por ejemplo, lo de los subsidios, los de $300, y otras medidas que ha implementado, ¿no? Eso no ha querido que se haga una fiscalización, no hay una claridad por parte de eso, que nosotros no abogamos que sean la empresa privada, no abogamos que sean ni tan siquiera los diputados ni comisiones de eso, lo que abogamos es que sea la gente a través de la organización, a través de los sindicatos, a través de organizaciones de trabajadores no sindicalizados, los que puedan fiscalizar ese tipo de cuestiones. ¿Por qué no hacerlo? ¿No? ¿Por qué no? Si es nuestro dinero, al final nosotros vamos a pagar, ¿no? El 80% de los gastos que tiene el gobierno o de la financiación que tiene el gobierno viene de los impuestos de la clase trabajadora, no de la gran empresa. Entonces, ¿qué tienen que hacer los empresarios? Administrando el dinero que nos pertenece, ¿no? Eso es importante analizarlo, ¿no? Pues bien, yo creo que hemos leído algunos comentarios. Eso era lo que teníamos preparado para ahora. Vamos a seguir las transmisiones en vivo. Hay que disculparnos porque esta semana tuvimos bastantes complicaciones que creo que son normales por la cuestión de las lluvias y no pudimos transmitir el domingo pasado ni el miércoles. Pero ahora continuamos con las transmisiones y esperamos de que se sigan conectando con nosotros y que puedan seguir comentando y leyendo artículos, participando en nuestras actividades y bueno, también hacer una invitación a que se organicen con nosotros. Nosotros tenemos un programa, luchamos por el socialismo y el socialismo pues es digamos, es la única solución para estos problemas que están pasando. Ya lo hablamos acerca de la cuestión de la economía planificada, ¿no? Dentro del capitalismo no hay una economía planificada. Dentro del socialismo tenemos una economía planificada según las necesidades de la sociedad. Y bueno, pueden escribirnos a nuestra fanpage, pueden meterse en nuestra página www.bloquepopularjuvenil.org y pueden ahí darle, nos unimos al Bloque Popular Juvenil y a Corriente Marxista Internacional. Gracias por esta vez, nos quedamos pendientes y que pasen buenas noches.